Las 4 psicofonías más aterradoras jamás grabadas. Se dice que entre 1920 y 1930 aparecieron las primeras personas que afirmaban escuchar voces extrañas en el espectro radioeléctrico. Y poco después, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, radiooperadores en bases militares suecas y noruegas decían oír voces entrometidas entre el ruido blanco de las frecuencias. En un principio pensaron que se trataba de soldados nazis en las cercanías, pero tras identificar la lengua que hablaban esas voces inquietantes, se dieron cuenta de algo muy impactante. Eran voces locales. ¿Quieres saber más sobre su origen? ¡Empezamos! En el verano de 1959, el fenómeno finalmente se hizo público, de la mano de Fredrik Jürgenson, que utilizó su sofisticado magnetófono para grabar el cantar de los pájaros en las afueras de un bosque. Pero lo que logró captar perseguiría al hombre para siempre. Fredrik logró reconocer la voz de su madre, hacía años difunta, diciéndole algo que solo ellos conocían. El nombre cariñoso y familiar con que ella le llamaba. Según él, en la grabación se escuchaba algo así: Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme? Desde entonces, miles de parapsicólogos de todo el mundo se han lanzado a grabar las voces de los muertos. A este fenómeno se le llama psicofonía y se ha hecho muy popular a medida que pasan los años. El hecho es que son capaces de causar un profundo escalofrío. Puedes intentarlo por ti mismo si te atreves. Hoy haremos un repaso de las 4 psicofonías más aterradoras jamás grabadas. Os arrepentiréis. Esta psicofonía es una de las más horribles, no tanto por el mensaje que hay oculto, sino por la voz medio ronca que trae consigo un toque amenazante. Fue grabada en la Diputación de Granada en el año 1986. Varios funcionarios denunciaron que no querían seguir trabajando allí, ya que los eventos paranormales aterraban tanto a los trabajadores que tenían miedo de volver a su puesto. En diversas ocasiones, algunas personas fueron agredidas por archivadores que se abrían de forma violenta. Incluso, algunas trabajadoras sufrieron tirones de pelo por una extraña entidad invisible. Abuelita, auxilio, me morí. Esta psicofonía fue grabada durante una transmisión de radio. Sucedió en el año 2008. Una noche, durante una retransmisión en la que se disponía a hacer las llamadas al público como siempre hacía, recibe una llamada muy extraña. Por la voz, se puede percibir que se trata de una niña que pregunta por su abuelita. El locutor de radio estaba desconcertado por la llamada, ya que su programa nunca ha tocado lo paranormal. Hay un momento de la grabación en la que no se entendía lo que la niña decía. Tras revisar el audio al revés, se llevaron una gran sorpresa. Escucha atentamente. Hola, ¿mi abuelita? ¿Abuelita, eres tú? Abuelita, ¿aquí estás? ¿Qué es eso? No me asusté con Contreras con su llamada loca hasta ahora. ¿Quién habla? Abuelita. ¡Aló! Maldita sea, no me vas a asustar. ¡Aló!
Yo, más ya le sigo con el fusil. Hola. Oye, Andro Final. ¿Mamá? No tengo mamá. Esta psicofonía fue grabada en el Palacio de Linares. Unos investigadores paranormales estaban haciendo una investigación en el palacio. Pasaron toda una noche intentando captar alguna grabación paranormal. Lo que pudieron captar en uno de los audios es la voz de un niño que dice que no tiene mamá. Esta es una de las psicofonías más aterradoras jamás captadas y puede causarte escalofríos. La tristeza en la voz desconsolada de ese niño puede captarse durante los escasos segundos que dura la grabación. Atento. Asfixia. Esta psicofonía es actualmente la más larga e importante de la historia. Fue grabada por el investigador Germán de Argumosa. Durante una noche, en uno de sus trabajos, realizó una grabación en el sótano de su casa. Había algunas personas en esa reunión y, a modo de broma, instalaron un magnetófono en el sótano para ver si podían captar algún sonido, y lo dejaron grabando durante 10 minutos. Cuando el profesor volvió, todos quedaron aterrorizados al escuchar la grabación. Podían percibirse lamentos, campanas, llantos de animales. Germán solo reveló algunos minutos de esa escalofriante grabación, ya que dice que al escuchar los 10 minutos, puedes sufrir trastornos de por vida. Lo más impactante es que en uno de los fragmentos de la grabación se puede escuchar una voz que dice: «Juan, te mataré», y a una persona ahogándose. A los meses, uno de los miembros de la reunión falleció. Su nombre era Juan y casualmente murió ahogado.
¿Te gustaría disfrutar de ciertas ventajas en nuestra comunidad? De ahora en adelante, puedes unirte a los miembros del canal y tener emoticonos e insignias únicos en el rango fantasma, disfrutar de contenido exclusivo solo para miembros en el rango demonio y ser mencionado al final de cada vídeo en el rango brujo. Si quieres y puedes apoyar el canal con un extra económico, puedes hacerlo, pero siempre de forma responsable. Una especial mención a todos los miembros del canal que aparecen en pantalla. Gracias por apoyar el contenido de forma exclusiva. Gracias a todos, tanto a miembros como espectadores, por el apoyo diario recibido en los vídeos. Gracias por ver este vídeo y esperamos haber despertado vuestro interés sobre este fascinante tema. Como siempre, una vez más, ha sido un placer compartir estas historias y lugares tenebrosos con vosotros. Dejad vuestro like y suscribiros al canal para más contenido. Tampoco olvidéis activar la campana de notificaciones para estar atentos a todos los próximos vídeos que vayamos subiendo. Un saludo y hasta la próxima aventura.